Iniciamos con el tema distribución muestral. Nosotros partimos de una población y se toman diferentes muestras. Vamos a definir en esta imagen como población a esta parte y tomamos muestra 1, muestra 2, muestra 3 en el número de muestras. Y a partir de eso vamos a hacer un análisis de cómo se comportan esas muestras y cuál es la probabilidad para determinar un comportamiento dado a una variable dada. Entonces, el estudio de determinadas características de una población se efectúa a través de diversas muestras que se extraen de ella, de la población, pero partiendo de los parámetros estadísticos como la media y la varianza, mismas que se van a calcular tanto en la población como en la muestra. Las dos medidas fundamentales para esta distribución muestral son la media y la desviación típica, la cual se le conoce como error típico. Se va a estar dando la distribución muestral de medias o también por la distribución muestral de proporciones. Entonces, se tiene una población y voy a realizar un muestreo. Este muestreo puede ser aleatorio, aleatorio simple o como lo determine el investigador. Es un proceso estadístico donde se determina la población y se toma la muestra y de ahí se realiza el análisis inferencial. Pero para ello yo necesito una simbología. Esta está dada primero por la media aritmética, en donde en la población se encuentra como mu y en la muestra como una x promedio. La varianza en la población un sigma cuadrado y en la muestra como una s al cuadrado. La desviación típica en la población se representa como sigma y en la muestra como s. Y el tamaño de la muestra es n mayúscula para población y n minúscula para la muestra. La distribución muestral de medias está dada por la muestra del tamaño n, donde podemos extraer de una población una proporción de una media. Si consideramos cada una de estas medias como valores que se refieren a una variable aleatoria, podemos estudiar su distribución. Y a todo esto le vamos a llamar distribución muestral de medias. Si tenemos una población n, número de datos de una población, se dice, con una mu representando una media aritmética y una varianza, y extraemos de ella muestras de tamaño n, la distribución muestral de las medias sigue también una distribución normal. Si la población no sigue una distribución normal, pero n es menor que 30, aplicando el llamado teorema central del límite o teorema del límite central, la distribución muestral de las medias se aproxima también a lo que le llamamos distribución normal. El teorema del límite central, y para hablar de las distribuciones muestrales, pues es necesario hablar de este teorema, el cual es muy importante para considerar en el análisis que se desea hacer el estadístico. Primero, vamos a asociar a nuestras muestras y que éstas también estén asociadas a distribución normal para hacer el análisis. Después, en la curva de la media, la muestra tiene que ser la misma que la media poblacional para poder hacer el análisis. La varianza de las medias muestrales está relacionada con la varianza poblacional. Y por último, a mayor número de muestras, la variabilidad disminuye. Si no se tiene la varianza muestral, podemos utilizar la varianza poblacional. Todos estos elementos los encontramos en la curva de distribución normal. Esta sería una curva representando la distribución normal de las muestras. Aquí vamos a encontrar un 66%, un 95% y un 97% representativo en la curva. Recordemos que el área bajo la curva va a estar dado por un 100% o un 1. La ecuación que vamos a definir y que vamos a utilizar en la distribución de las medias es Z es igual a X promedio de la media de la muestra menos la media poblacional sobre el sigma sobre el número de elementos de la muestra. A partir de esta ecuación vamos a aplicar todo lo que se debe hacer en referencia a esta temática. Aplicando el siguiente ejemplo,
Vamos a definir primero. La estatura de un grupo de estudiantes tiene una media de 167.32 centímetros y una desviación de 2.58 centímetros. Si las estaturas se distribuyen normalmente y se escogieron aleatoriamente 25 estudiantes, aquí la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que la media sea 168 centímetros o más? Primero, debemos analizar los datos que nos está dando el ejercicio. Bueno, el primer dato está relacionado con 167.42, que es la media poblacional. Posteriormente nos da un 2.58, que es la desviación poblacional. Así se distribuye normalmente con un dato de 25 estudiantes con una n minúscula dado por una muestra. Entonces, tengo los datos, una mu de 167.42, una desviación de 2.58, una media muestral de 168, ahí o más, y un número de elementos de la muestra de 25. Aplicando entonces aquí la fórmula anterior, X promedio menos, que es igual a 168 en este caso, menos la media poblacional de 167.42 sobre 2, la desviación que es 2.58, sobre el número total de elementos de la media que es raíz cuadrada de 25. Aquí podemos observar que hacemos la resta de 168 menos 167.42, lo cual es igual a 0.58. Lo vamos a multiplicar por 5. ¿Por qué por 5? Porque la raíz de 25, por la ley de medios y de extremos, nos quedaría que el resultado de esta raíz, que es 5, pasa multiplicando hacia el punto 58. Por lo tanto, vamos a dividir sobre 2.58 y nos va a dar un resultado de 1.12. Este 1.12 es el valor Z y lo vamos a ubicar en las tablas de distribución normal. Les voy a mostrar las tablas para ubicar el valor. Aquí voy a hallar el área entre la media de la población y la media de la muestra que nos da el ejercicio anterior. ¿Cómo lo encuentro? El valor de Z es 1.1 y lo vamos a complementar 1.12. El valor será 0.3686. En este caso, la tabla se ubica el valor Z 1.12, que es igual a 0.86, entonces procedemos a graficar en la campana de Gauss, quedaría de esta manera. Lógicamente, volviendo a recordar que el valor Z indica el área entre la media poblacional y la media muestral. Graficando el valor Z en esta campana de Gauss, ubicamos primero la media poblacional. Recordemos que la media poblacional está dada por el valor 167.42 y posteriormente la media muestral. Si nosotros analizamos, la media muestral está dada por 168, que nos da, buscamos el valor de la tabla y el área que está entre las medias es de 0.3686, que multiplicado sería un 36.86%. Ahora, por ejemplo, si nos preguntaran cuál es la probabilidad de que los estudiantes escogidos tengan una media de 168 centímetros, pues la respuesta en este caso sería 36.86% o redondeado a un 37%. Pero resulta que el ejercicio pregunta, esta no fue la pregunta real del ejercicio es en relación a una gráfica que me va a demostrar cuál es la probabilidad de que los estudiantes elegidos tengan una media de 168 centímetros a más. Entonces debemos tomar los valores mayores dados, es decir, ubicamos las medias nuevamente.
Sombreamos el área para determinar los datos mayores. Aquí ya está mi media muestral y mi media poblacional. Vamos a definir el área de los datos mayores y recordemos que esta área entre las medias es de 0.3686. Eso es indispensable. Analizamos la gráfica entonces, después de definir los datos mayores. Estos serían los datos mayores. Sombreamos el área para ubicar estos datos, analizamos que la gráfica y recordemos que debemos comparar un 100% en toda la gráfica. Esto tiene un 100%. Entonces, la derecha desde a partir de la media pues equivale a un 50% a un 0.5. Vamos a hacer la resta que nos quedó entre el 0.5 menos el 0.3686 y a esto me va a dar un resultado de 0.1314. Es decir, que la probabilidad en encontrar entre 25 estudiantes la media de estatura entre 168 centímetros o más corresponde al 13.14. Entonces, este sería el resultado final. La probabilidad de que los estudiantes elegidos tengan una media de 168 a más o más será del 13.14%. De esta manera queda identificado el procedimiento y sobre todo la gráfica y la interpretación de la misma de la distribución de las medias.